Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Lunes y viernes 2 de la tarde, hora del este, por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Muy buenas tardes, amigas y amigos de lavisiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo Internacional. En la tarde de hoy tenemos un invitado bastante importante, además de ser importante porque lo es un amigo personal. Una persona a quien yo particularmente respeto. Sus opiniones para mí son absolutamente importantes. Siempre me gusta saber qué piensa de algunos temas. Se trata del doctor José Gregorio Contreras. Él es politólogo, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela, es profesor, asimismo, de la misma universidad y diputado suplente a la Asamblea Nacional. Muy buenas tardes, José Gregorio, ¿cómo has estado? Buenas tardes, Luis. Gracias por tu invitación a tu prestigioso programa. Bueno, dentro de lo que cabe bien, que es lo importante, hay salud. Y mientras haya salud, hay fuerza para luchar. Sí. Efectivamente es así. Teníamos tiempo que no conversábamos por la radio, pero bueno, yo creo que es una buena oportunidad porque hay muchas cosas que están sucediendo. Y en estos segmentos yo quisiera tratar dos temas fundamentales. En primer lugar, el tema de Venezuela, el escenario. Hoy leí tu artículo, me pareció extraordinario, duro, pero es la realidad. No se puede decir otra cosa. Y al final del programa quisiéramos que tratáramos algo que nos pega a nosotros los venezolanos, a la venezolanidad, como es el doctor José Gregorio Hernández. Pero yo te avisaré en el último segmento. José Gregorio, bueno, están pasando muchas cosas en Venezuela, algunas de ellas muy peligrosas, algunas de ellas, esas mismas, muy mal interpretadas. Pareciera que ni la dirigencia política ni la sociedad en general tiene la real percepción de lo que está sucediendo. Una designación de un consejo electoral que te digo que es pavoroso, un gremio empresarial que me diera la impresión, te lo estoy diciendo desde acá, José Gregorio, no sé cuál es la percepción que tú tienes, porque además es muy delicado. El gremio empresarial parece que finalmente logró torcer el brazo ante la realidad y ante el poder del Estado que ya no se puede decir, no, Estado de Maduro, el Estado de Cuba, pues, en el manejo de los asuntos políticos. Y eso para mí es preocupante. La otra cosa que me parece sumamente importante, yo no sé si te hice llegar ese informe, el de crisis, el que habla de la designación del nuevo consejo. Hay una especie no de componente, todo el mundo está interpretando que eso es un avance realmente, la designación del Consejo Electoral, y realmente a mi modo de ver, y desde acá, te advierto, desde acá me parece que no es ningún avance, porque esos señores supuestamente independientes en la oposición creo que no son tal. Y me parece más a cangrejos que a otra cosa. Pero bueno, tú eres el analista político, tú estás viviendo en carne propia aquello y me gustaría que nos dieras luces al respecto. Bueno, Luis, lo primero que yo debo comenzar diciéndote es que mientras muchos de la oposición no tengan claro o no internalicen o no definan el régimen venezolano, bueno, seguirán actuando como hasta ahora han venido haciéndolo. Yo no me explico cómo creen ellos que un régimen donde las cabezas visibles de este régimen tienen precio por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde ellos saben que no tienen otra parte del mundo donde irse, sino Venezuela, ellos creen que este régimen va a ceder el poder por la vía electoral.
de hace rato, el régimen venezolano ha demostrado que la vía electoral no es la salida. Consejo Nacional Electoral, bueno, ha nombrado los que han querido las veces que les ha dado la gana, y bueno, y los resultados están a la vista. La única elección que la oposición ganó porque los encontró descuidados y tenían una fractura interna que después ellos se dieron cuenta que no podían, independientemente de la fractura interna, no podían darse ese lujo, fue la Asamblea Nacional del 2015. Pero ¿qué hizo el gobierno, o mejor dicho, el régimen en ese momento? Bueno, inmediatamente quitó 3 diputados del Amazonas, quitó la mayoría absoluta y montó un adefesio paralelo que fue la Asamblea Nacional Constituyente para darle visos de legalidad a lo que ellos en aquel momento necesitaran darle, y de esa manera funcionó el gobierno, el régimen. Que esta nueva elección, entre paréntesis, de un Consejo Nacional Electoral pueda abrir las esperanzas para unas elecciones en Venezuela, pero por Dios, si son 3 miembros que tiene el gobierno y las instituciones de decisiones van a estar en manos de los representantes del gobierno, no tienen ninguna posibilidad estos 2 señores de la supuesta oposición de tomar decisiones que pudieran en algún momento llevar a cabo una elección transparente. Suponte tú, en un momento en que haya, como pasó en el estado Bolívar, cuando le robaron las elecciones a Andrés Velázquez, la decisión, si la Junta Electoral de ese estado no se niega a nombrarlo, bueno, el Consejo Nacional, en representación de los miembros del gobierno, del régimen, son los que pueden nombrar ese gobernador o ese candidato electo, así no hayan ganado con los votos legales. Entonces, ¿de qué están hablando? Por eso que yo en mi artículo hoy soy muy duro, y es verdad, porque Venezuela no puede seguirse dando el lujo de tener un liderazgo como el que hasta ahora ha tenido para enfrentar a este régimen. Este régimen hay que enfrentarlo con mucho coraje, con mucha decisión, y para eso hay que ser un Churchill. Es decir, Churchill llegó a decir en un momento, si Hitler invade el infierno, yo hablaré bien del diablo. Y por eso es que hemos hablado nosotros que en este momento, más que de unidad, se requiere de la unión de los hombres y mujeres que están convencidos que la salida de esta situación es por una vía de fuerza. Y cuando hablamos de fuerza, que muchos quieren banalizarlo, no se requiere una intervención, una invasión de Venezuela con los marines, como muchos quieren satanizar aquello y banalizarlo además. Bueno, tú mejor que yo, Luis, como un hombre de la diplomacia, sabes que en estos tiempos hay la guerra de cuarta generación. Sí. Sí, efectivamente. Hay un detalle que ante todas las acciones, porque ante todas las acciones que ha tomado el gobierno, la designación, tú ves que está apuntando no hacia lo interno, sino está apuntando hacia lo internacional, y eso preocupa, porque la percepción que se tiene afuera, bueno, las cosas se están arreglando. Ya el régimen aceptó a dos personas de la oposición. Ya las declaraciones de la Unión Europea a mí me horrorizan porque no tienen la percepción real, y hay que hacer un trabajo afuera que es muy importante, porque si no perdemos efectivamente todo el apoyo que hemos conseguido. Y hoy aparece algo que me impactó, y no le niego, si eso fue cierto, me parece que ha sido un buen trabajo. La reunión del embajador o del representante, a mí me cuesta decirle embajador, el representante del presidente Guaidó en Canadá, Orlando Viera Blanco, que se reunió con varios embajadores de varios países, la mayoría europeos, e incluso con Canadá, en donde ellos le reiteraron el apoyo de sus países, respectivos países, al gobierno de Guaidó, pero sin embargo no hemos visto que las respectivas cancillerías salgan a decir eso mismo que dijeron sus embajadores. Mira, Luis, tú como un hombre de la diplomacia tienes que entender que esto es un mundo complejo y difícil. Sí. Algunos han dicho, bueno, pero es que aquí nadie está de acuerdo con una intervención en Venezuela. Y yo le pregunto, y te lo pregunto a ti, Luis, ¿quién en el lenguaje diplomático va a salir a decir que está de acuerdo con una invasión en Venezuela? Nadie lo va a decir. Nadie. Nadie lo va a decir. Esto requiere de gente muy clara, decidida y definida para convencer a estos gobiernos del mundo
de la necesidad de actuar en Venezuela. El problema de Venezuela es un problema de geopolítica mundial, que hay que tenerlo claro, donde está metido China, Rusia, Irán, en Venezuela. Putin está buscando volver a la vieja Unión Soviética. Sí. Y ahí hay dos paisitos que tienen embajada en Venezuela, que en este momento y son reconocidos por Venezuela. Por eso es que tú ves a Putin bailando muy pegado con Maduro en Venezuela. Y Europa depende energéticamente de Rusia. Sí. Entonces, va a depender más. Así es, Luis. Entonces, ¿cómo vamos a pretender nosotros esperar de la Unión Soviética, de la Unión Económica Europea, de la Unión Europea, mejor dicho, que va a tomar una decisión firme con respecto a Venezuela? No, hermano, aquí nosotros tenemos que saber quiénes son los actores fundamentales en este proceso. Y los actores fundamentales para este proceso con los cuales hay que bailar pegado es precisamente Estados Unidos, Brasil, Colombia y Canadá, en un proceso de lograr que articule los países que, si bien no están en los organismos internacionales, sabemos que son gobiernos que tienen poder de veto y decisión. Eso es lo que tiene que hacer una diplomacia venezolana, de la oposición venezolana, articulando esa fuerza para lograr el objetivo. Vuelvo y repito, yo soy un churchilliano empedernido, por decirlo así. ¿Churchill qué hizo? Yo igual. ¿Churchill qué hizo? Churchill dijo, bueno, Stalin, yo soy un connotado anticomunista, pero Stalin en este momento es un amigo porque es enemigo de Hitler, por lo tanto es mi amigo. Y en la guerra, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces yo tengo que buscar los hombres y mujeres que estén en sintonía conmigo y unirnos para lograr estamos viendo el objetivo. Que eso no es así, José Gregorio. Eso es lo grave. Estamos viendo que eso no es así. Hay un montón de representantes que, te digo, con toda la honorabilidad que pudieran tener, pero yo estimo que el mandato, como uno siempre recibe unas instrucciones, fue articule los vínculos y manténgalos. Bueno, mira, Luis, yo estoy por convencerme que lo que pasa es que esta nueva camada de jóvenes que han ingresado en la política les falta mucho para ser políticos. No saben lo que es ser un político, porque se acostumbraron o creyeron que ser político era ponerse con un megáfono en una marcha, dar 4 gritos y mediáticamente salir por televisión, y ya eran los líderes de la oposición, sin tener el más mínimo conocimiento de lo que significa ser político, primero en las circunstancias que vive Venezuela, cómo se convierte un hombre en político. Por ejemplo, volvemos a Churchill, perdona la audiencia mi insistencia. Mira, yo cierro los ojos, Luis, y me pongo a pensar en Churchill cuando vino Chamberlain de esa reunión de 1938 en Múnich, que dijo que ya se había acordado la paz de los 1000 años con Hitler y que Hitler no iba a invadir a Inglaterra y se repartieron Checoslovaquia. Y se paró Churchill y dijo, no señor, a Hitler hay que combatirlo con la guerra. Yo me imagino, Churchill no tenía ni la más mínima idea cómo iba a combatir en ese momento Hitler, porque para empezar no tenían el armamento necesario para hacerle frente a unos señores que ya tenían un desarrollo armamentístico mucho más sofisticado que Inglaterra y que toda esta gente, y que estaba ganando la guerra. Sí. Caramba, ahí es donde se ve la visión del político. ¿Y qué hizo Churchill? Salió primero a convencer a los ingleses de que era con la guerra que había que pelear con Hitler, no era negociando con ese señor. Y después de ganar la batalla de la opinión pública, tanto así que el hombre llamado a sustituir a Churchill era Halifax, pero a Chamberlain era Halifax, pero entendió que él no era el hombre para el momento, porque ya la sociedad inglesa había dicho que el hombre era Churchill. Entonces le dieron el primer ministro a Churchill, y Churchill comenzó después a ganar la batalla de la opinión pública y a pedir sin complejo, y le decía a los Estados Unidos, señores del primer mundo, si usted no apoya en el viejo mundo perecerá, hace falta el apoyo. Y fue insistiendo desde el 39 hasta el 41, que fue cuando Estados Unidos vino a meterse en la guerra. Pero Churchill se puso como un perro cazador cuando agarra la presa que no la afloja. Allí, estos salen hoy diciendo que van a elecciones. Mañana salen diciendo que no van a elecciones. Dicen que están de acuerdo con el Consejo Nacional y después dicen que no. Esto uno no lo entiende. Vamos a una pausa y ya regresamos. Ya regresamos con más de lavisiónradio.net.
Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor José Gregorio Cortera. José Gregorio, lo que tú mencionabas en el segmento anterior, si nos guiamos por las etapas de que inició y culminó Churchill, la verdad es que nosotros estamos fallando como políticos, efectivamente, porque a estas alturas, y si fuera medio año, es 20 años que tenemos en esto, no hemos ganado la pelea principal, que es la pelea del convencimiento de los venezolanos, y eso es grave a estas alturas. Totalmente de acuerdo contigo. Mira, en una guerra, la han definido los expertos, que es lo que es Venezuela, lo primero que hay que ganar es la batalla de la opinión. Tú lo has dicho muy bien. Eso es lo primero que hay que ganar. Pero ¿cómo se gana la opinión pública teniendo unos políticos de agua dulce que hoy salen diciendo que no van a elecciones, dicen que hay que ir a elecciones, que hoy dicen que el gobierno es, entonces mañana reconocen al régimen, reconocen pues que ha nombrado un Consejo Nacional Electoral y que hay que participar? ¿Quién va en su sano juicio a entender esta locura? Esto es algo epiléptico. Esto, la única, y por eso siempre lo repito, que ha sido coherente en su postura, se llama María Corina Machado. Es la única esperanza, desde mi punto de vista como venezolano, como analista, que me da toda la esperanza de seguir luchando en este país, porque si fuera por los otros, en verdad, es pura inentendible. Es para que la gente... Es como que yo te diga, Luis, en esa cueva está un monstruo de 1000 cabezas, pica y mata, pero sin embargo, ve y métete a la cueva. Así son los... Incluso yo he llamado, hice estos días un Twitter muy fuerte, llamado los politólogos del horror. Sí. Porque así como hubo los juristas del horror, aquí hay unos personajes, no los voy a nombrar porque en verdad no quiero polemizar, pero que yo he venido haciendo análisis político en eso desde el 2014. Y cada vez que hay una crisis política, salen 5 personeros, politólogos y analistas, a crear una narrativa inmediatamente a favor del gobierno y del tema de las elecciones. Pero ahora yo le pregunto a ellos, ¿qué ha pasado con más de 15 diálogos que se han llevado a cabo en Venezuela y de intentos de negociaciones? ¿Qué ha hecho el gobierno cada vez que lo sienta a conversar y crea su oposición a la medida? Es decir, creó la medida, creó todas las personas que ellos creen necesarios al momento de una elección. ¿Y es que acaso para tener claro cuál es el juego del gobierno? Que tenemos que seguir con el mismo cuento del pelón? Por eso que yo decía, ni del pelón ni tampoco del pájaro Picón. Sí. Porque ahora vienen con el cuento de que como está allí el señor Picón, que ha sido un experto electoral, pero ¿de qué le vale Picón si no tiene poder de decisión en ese Consejo Nacional? Es decir, es una figura más. Más ahora, nada. ¿Por qué Guaidó desapareció y ya no sale tanto como antes? Es decir, eso es aceptar que perdió la batalla. Bueno, sin duda. ¿Y cómo no perderla, Luis? Si a él lo primero que él dijo fue gobierno gobierno de transición, cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Guaidó hizo lo que había que hacer para cumplir con esas 3 premisas. No, hermano, primero no dio una muestra, porque que me vengan a decir a mí, no, algunos de ellos, el artículo 180 que establece que pueden venir fuerzas militares extranjeras cuando el país está en una situación de riesgo. No, eso no sirve. No lo hiciste. ¿Por qué no lo aprobaste? Por lo menos, ¿por qué no pediste también la activación del TIAR? Sí. Es más, tú, y en eso insisto, porque en esto sabes tú más que yo que eres diplomático, Venezuela no está rogándole nada a nadie. Venezuela lo que estaba era pidiendo que se activara todos los protocolos de los cuales forma parte de Venezuela. ¿Es que acaso la responsabilidad de proteger no la creó la ONU allá en el 2005 para cuando estados como el de Venezuela, ciudadanos se encontraran desvalidos, pudieran salir en defensa de ellos? Sí. Entonces, no se trata de que nosotros estamos pidiendo, no, nosotros estamos exigiendo que se cumplan unos protocolos que hemos firmado, chicos. Entonces, yo no entiendo a esta gente, ¿verdad? Entonces,
para tú demostrar que quieres a alguien, pues tienes que hacérselo sentir, que vea que estás enamorado, pues. Eso es básico. ¿A esperar qué? Y la otra cosa que me parece impactante es que en una coyuntura como esta, que es una coyuntura fundamentalmente pandémica, tampoco se ha hecho nada, porque era un terreno que se pudo haber ganado, es un terreno que a lo mejor se pudo haber conseguido credibilidad por las acciones que se hacen, pero sin embargo tú ves con aquella simpleza como se están agarrando las cosas. Todo eso a mí me preocupa por muchas razones. Yo sigo diariamente el tema Venezuela, primero porque es mi Venezuela y eso nadie me lo va a quitar. Segundo, allá tengo mis afectos esenciales entre la familia y mis amigos. Entonces, oye, ese fue el lugar donde yo me crié y me formé además. Ese fue el lugar donde yo estudié toda mi carrera, estudié primaria, secundaria. Ese es el lugar que yo quiero. Entonces, yo veo que como que no hay responsabilidad y la misma sociedad, que no sé qué es lo que le está sucediendo, tú ves que la sociedad que está como medio lejana a todo lo que está pasando y está dedicada única y exclusivamente a buscar todos los días el pedazo de pan que se va a comer. Más nada, ahí no hay más nada. Mientras por otro lado se está muriendo de mengua los pacientes que están entrando a los hospitales, si es que los pueden recibir. Y ni hablar de los costos. Mi hermana se nos enfermó y diariamente nos costaba aquello una barbaridad porque no se le pudo hospitalizar sino atender en la casa y aquello, pero es un horror más caro que en Estados Unidos. Pero yo quisiera que este comentario me lo respondieras una vez que vengamos del próximo corte comercial. Estamos conversando con el doctor José Gregorio Contreras sobre Venezuela. Vamos a esperar el corte. Ya regresamos con más de lavisiónradio.net. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor José Gregorio Contreras acerca del escenario actual de la política venezolana. Yo te hice unos comentarios antes de ir al corte, pero además te quiero agregar otra pregunta, y que es, ¿qué debemos esperar ahora? ¿Hacia dónde vamos? Que es una parte importante de todo esto. Mira, Luis, yo tengo un diagnóstico de la situación venezolana, incluso que me ha llevado, te cuento que el mes de marzo a mí se me nombró coordinador de formación a nivel nacional de 20 Venezuela, a raíz de esta situación que te voy a contar. Venezuela tuvo una política donde se llegó a decir, cierto, que políticos, o parte de eso, cierto, los políticos eran ladrones, eran corruptos, que ser político es sinónimo de corrupto. Hicieron una cosa muy mal nuestros políticos, que le dijeron a sus hijos que no se metieran en política. Y los mandaron a estudiar fuera y les esa política, cuidado, eso es muy, muy malo, no te metas a político. No saben lo que hicieron con esa posición, porque en la política deben de estar los mejores hombres y mujeres, los más preparados. ¿Para qué se dejó la política entonces? Un muchacho que no era buen estudiante, entonces veía en la política el instrumento como trampolín para hacer negocio, hacer riqueza. Bueno, y eso que nos quedó en nuestra herencia. Eso es una gran preocupación. Justamente no saben, no tienen conciencia de lo que hacer un político. Y ese déficit es lo que nos está pasando hoy en día, que tenemos pues 22 años con esta deficiencia, no logramos superarla. Primero porque no hay valores. ¿De dónde han salido los alacranes
¿De dónde ha salido todo este conjunto de personas que estando en la oposición? Bueno, han salido de esta oposición donde hay camaleones. Es decir, entonces yo he estado en marzo dando un curso de formación de qué significa y cómo comportarse un político en tiempos de guerra y cuál debe ser la posición. Porque uno se encuentra con gente que dice, tú lo acabas de decir, gente que lo que está buscando todos los días es sobrevivir, porque esta gente lo que hizo fue quebrar a los venezolanos precisamente para implementar su modelo, porque quien que esté con el estómago pegado al espinazo, como decimos nosotros aquí, va a estar pendiente. Pero allí, Luis, donde hace falta un político que les llegue y diga, no, hermano, esta lucha tenemos que darla, usted no puede darse su espinazo aquí, y darle ese discurso, ese mensaje. El político es el hombre que crea las viabilidades, es el hombre que... Entonces, yo me encuentro con algunos políticos que dicen que cómo voy yo a ir a un barrio y decirle a un joven que no se vaya de Venezuela con esta situación. Entonces tú no eres político, salte de allí, porque no estás haciendo el trabajo. Precisamente, el político es ese líder que promete, aquí está la tierra prometida y cómo vamos a lograrla. Imagínate, Moisés, cuando le mandaron a sacar al pueblo de Egipto, a su pueblo de Egipto, se hubiese milanado con todas las cosas que mandaron, las 10 plagas que mandaron, y el hombre no se convencía, hubiese desistido. Bueno, no hubiese sacado, y les ofreció que íbamos a cruzar el Mar Rojo, no llegó a la tierra prometida porque se quedó allí, pero por lo menos lo sacó de Egipto. Bueno, nosotros nos encontramos con políticos que muchas veces se dejan convencer y dicen, aquí no hay nada que hacer. Lo he encontrado con algunos políticos, no, estamos fregados. La política es el arte de lo posible. En Venezuela tenemos esperanza y tenemos confianza. Si yo no tuviera confianza en que vamos a salir de esta desgracia, porque me considero un político, además estudioso de las ciencias políticas, bueno, yo agarrar a mis dos hijos, que uno de 10 y uno de 9 años, le hubiese dicho, y a mi esposa, estos niños no tienen esperanza en Venezuela, pero yo tengo la firme convicción, nosotros vamos a salir de esta desgracia porque esto es insostenible. Pero políticos comiencen a articular tanto interno como externamente esa política que nos lleva a la liberación de este país. Hay. Por eso lo que nosotros que tenemos que hacer es empoderar ese liderazgo, porque si no lo empoderamos, por eso que cuando uno hace los estudios, uno dice, yo estoy ahorita estudiando un libro, Piense y hágase rico, estudio de los hombres que han llegado a ser ricos en el mundo y cómo hicieron aquellas cosas. Bueno, Henry Ford, cuando mandó a hacer el V8, Henry Ford no tenía conocimiento alguno de aquello. Sin embargo, habló con unos ingenieros y le digo, quiero que me construyan un V8. 6 meses cuando se reúne con ellos, le dijeron los ingenieros que era imposible. Henry Ford le dijo, quiero construir el V8 porque... Se te fue el audio, José Gregorio. Conecta el micrófono. Entró una llamada, perdón. Por un V8, y eso quiere decir que cuando la gente se decide con fuerza, logra lo que quiere. Bueno, eso es lo que tiene que hacer un político. Y ha faltado en Venezuela muchísimos políticos, porque hay quien está claro, pero sin embargo los otros jalan la brasa para su sardina y debilitan una fuerza opositora sin duda, y como entonces ha sido muchísimos los que se han erigido como líder, bueno, nos han permitido enrumbar al país hacia donde tenemos que hacerlo. Pero en lo que la sociedad venezolana se convenza de eso y empodere el verdadero liderazgo, nosotros vamos a salir de esta desgracia. Hay dos cosas que te quiero, una alerta que te quiero dar, y después una pregunta. La alerta es, hay muchos venezolanos de los que están acá, no solamente en Estados Unidos, sino que están repartidos en todo el mundo, que señalan que Venezuela ya no es una opción, lo cual es muy grave, muy, absolutamente muy grave. Porque acuérdate que esas 5 oleadas de inmigrantes que han salido han sido oleadas muy valiosas para el país. Son gente formada, son gente que recursos humanos que hemos ido perdiendo y que seguramente va a ser también igual muy difícil que los recuperemos para lo que se quiera. Y la segunda pregunta es reiterarte, ¿qué podemos esperar de todo esto? Vuelvo y te actúo como un político. A esos que dicen
que Venezuela no es una opción, yo le diría, si así hubiesen pensado los japoneses y los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, no fueran lo que es hoy. En los países nunca llegan a tocar fondo, como la gente dice, ni tampoco terminan, se pierden y se hunden en el naufragio. Eso es verdad. Esto va a depender de la voluntad y el coraje de los liderazgos que estén allí. Por eso te digo y te repito, tal vez se requiere de políticos con verdadera concepción de lo que estamos buscando y de lo que queremos. Y la buena noticia, Luis, es que lo tenemos. En Venezuela tenemos un liderazgo para salir de esta desgracia. Claro que lo tenemos y lo vamos a lograr. Tenemos es que cada vez ir limpiando, cada vez que van pasando estos eventos, incluso electorales que han venido pasando, nos ha permitido que la gente ya comience a definir quién es quién y cuál es el liderazgo que ha estado en conchupancia con el gobierno durante estos tiempos. Ya el pueblo lo tiene muy claro. Ya no tienen más margen de maniobra, porque por más que se tongoneen, como decimos nosotros, siempre se le va a ver mogote, porque ya los conocemos. Entonces lo importante es enfilar un proceso de desarrollo de una narrativa que nos permite entonces empoderar ese nuevo liderazgo para salir adelante. Yo estoy convencido que este país tiene muchas potencialidades. Y mira, y como hombre de fe, un hombre cristiano, bueno, lo que nos ha pasado ha permitido también que el venezolano se dé un sacudón, porque de esta experiencia tenemos que aprender para que más nunca en la historia podamos repetirla, y además que aprenda el venezolano que no es con la dádiva, que no es dependiendo de que los países salen adelante, que no es con socialismo que los países se desarrollan. Aprendan que lo importante es con trabajo y con la libertad. Esto nos va a permitir a nosotros llevar un nuevo modelo de desarrollo que va y que eso lo puedes escribir, Luis, entre los primeros países del mundo. Venezuela va a ser una gran potencia después que salga esta desgracia, porque los venezolanos vamos a quedar curados y van a tener un liderazgo que va a enrumbar a Venezuela con una visión distinta de país. Eso es lo que se requiere, pero para eso, vuelvo y repito, hay que empoderar el liderazgo que abrace estas ideas de las que te estoy hablando. Sí, definitivamente sí. Hay que creer, pero los dirigentes tienen que creer también en lo que están haciendo. Porque no se trata de aparecer en la prensa, no se trata de nada de eso, se trata de querer, de saber lo que es un liderazgo, de saber lo que significa ser político, que es una gran responsabilidad, no es cualquier cosa ser político, ¿entiendes? Y que ya tenemos que dejar pasar la página de esa historia, que está bien, en esos 40 años de democracia que tuvimos, esa alternancia del poder entre dos partidos, dio mucho, pero mal acostumbró al venezolano a depender de la dávida que da el petróleo, de ese gotero que nunca dejó de caer. Y fíjate, llegó un momento en que ya no es el petróleo y no tenemos muchas otras cosas. Yo recuerdo que cuando me iba a estudiar fuera, llegó uno de los profesores que seguramente tú llegaste a conocer, que se llamaba Carlos Guerón. Carlos Guerón, claro, claro. Entonces él me dijo, mire, ¿y qué va a estudiar usted? Entonces yo en eso estaba en eso, bueno, yo no sé, me gustaría estudiar algo así como planificación del desarrollo, algo que tenga que ver con eso. Y me dijo, mire, yo le sugiero que estudie póngase un tema, y el tema se lo voy a dar yo. ¿Qué vamos a hacer cuando el petróleo nos sobre? Porque es que yo veo que dentro de unos 20 o 30 años vamos a tener que comer petróleo. Porque se acerca una nueva era que nosotros no estamos viendo. Y eso es grave. Y eso pero Luis, fue en los años 80. Guerón era un hombre que yo admiro mucho. Incluso Guerón fue uno de los pocos un artículo el día después del 4 de febrero criticando la postura del presidente Caldera en aquel entonces. Fue el único y al cual yo apoyé porque consideré ese discurso de Caldera fue para mí el discurso más triste que pude haber escuchado. Fatal. Un discurso oportunista, sí. Y no responder en ese momento. Pero bueno, no es el tema sino que lo traigo a referencia por lo que acaba de decir Guerón. Pero es que, Luis, la discusión ya venía de mucho antes. En Venezuela aquí una discusión entre Arturo Uslar Pietri y Pérez Alfonso con respecto a que Arturo Uslar Pietri decía que había que sembrar el petróleo.
que había que sembrar el petróleo, que no era tampoco la frase de él, sino que él la popularizó, que eso venía de Adriani, Alberto Adriani, que había sido ministro en aquel entonces. Ya Adriani decía que había que desarrollar la agricultura, porque hacía los países ir a agroexportación, que era como los países se desarrollaban. Y Alfonso era de dar más concesiones. Y entonces, bueno, sobre esa única y exclusivamente de la renta petrolera. Es decir, a Venezuela le faltó una formación política, sin duda, de cuál era el futuro de Venezuela, porque Venezuela se quedó, y ahí es donde vamos, con esa visión socialistoide de vivir de los ingresos petroleros para repartir la renta entre los venezolanos y más nada. Y más nada. Era la manera de hacerse los políticos de aquel entonces, ofreciendo dádivas a través del clientelismo político. Bueno, y eso fue lo que nos dieron, y ahí fue lo que crearon. Y ahí tenemos. Nos faltó precisamente un liderazgo. Y es ahí en donde nosotros hemos fallado, y la historia siempre nos reclamará eso, ese error que se cometió en ese momento. Pero bueno, vamos a una nueva pausa, y me gustaría que en el próximo segmento lo dedicáramos, que es el último segmento del programa, a hablar sobre el doctor José Gregorio Hernández. Tú eres un católico excepcional, conoces bien el tema, y me gustaría que habláramos, porque José Gregorio Hernández forma parte de nosotros, somos nosotros. José Gregorio Hernández es nuestro. Es nuestra esencia. Así es. Es lo que representa José Gregorio Hernández, la esencia del venezolano. Así es. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos conversando con el doctor José Gregorio Contreras. Estamos con... Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor José Gregorio Contreras. José Gregorio, en este último segmento me gustaría que habláramos de esta persona tan querida por los venezolanos, de esta persona que es nuestra imagen, es el doctor José Gregorio Hernández. Quisiera que habláramos el significado de José Gregorio Hernández para el venezolano y qué significa también su beatificación recientemente realizada por él. Bueno, Luis, mira, tú bien lo has dicho, José Gregorio representa la esencia de lo que es el hombre bondadoso, el hombre bueno y el hombre la mala intención con nadie. José Gregorio era que cuando iba a tratar a un paciente y sabía que ese paciente no tenía económica para comprar la medicina, primero iba a la farmacia, llevaba la medicina y después iba a atender a aquel paciente. José Gregorio demostró la verdad de lo que es la serenidad, la honestidad, de lo que es un venezolano, de lo que es la esencia del venezolano. Es como cuando antes tú venías, y tú lo sabes, Luis, uno iba y se encontraba en un aeropuerto con una persona, lo conocía, y de ese aeropuerto esa persona terminaba acostándose en un chichorro en el medio de la sala de tu casa. Allá llegaba. Los venezolanos somos en esencia, gente bondadosa, gente buena. Y José Gregorio se ganó, pues, durante todos estos años, durante más de 70 años, médico de los pobres. Y era el santo de los venezolanos porque José Gregorio no necesitó una beatificación primera para sentirlo en lo que es el sentir de los venezolanos como el santo de los pobres. Hoy lo que ha hecho la iglesia, reconocer a José Gregorio y llevarlo al mundo, es decir, lo universalizó, porque ya para los venezolanos José Gregorio ha sido santo desde hace muchos años, porque fue el hombre que con esa bondad, con esa mística de ser profesional, se ganó el corazón de todos los venezolanos de aquel entonces, y fue tanta su obra que quedó incluso en la espiritualidad, en la fuerza de todos los venezolanos, que todo aquel que tenía una situación muy dura y acudía a la súplica por el doctor Hernández para pedir salud, y lo han hecho durante una tradición de 70 y pico de años, pues tanto así que hoy el Vaticano ha tenido que darle la beatificación al santo de los pobres. ¿Y por qué tardó tanto, José Gregorio? Bueno, estas son las cosas que a veces uno no logra explicar, porque tú sabes que requiere primero que si de probar si los milagros o no, pero yo estoy convencido, Luis, y vuelvo y te repito, que todo esto, tú sabes que en todas partes se cuecen habas, sí, ¿no? Y se requiere, y claro, no quiero empañar este momento tan hermoso de una decisión diciendo cosas que uno cree que no, mejor no decirlas, pero justamente
si esa fuerza que sentían los venezolanos y esa fe en José Gregorio Contreras también se hubiese puesto con la misma intención, y también el Vaticano hubiese puesto en ese momento toda su fuerza, pero hubiese sido santo desde hace mucho tiempo. No habría que esperar tanto. Pero son estos procesos y uno tiene que darlos como son. Y bueno, y si somos cristianos, Dios es perfecto y ha llegado cuando tenía que llegar, pues. Sí, eso es cierto, ¿no? Sobre todo el caso de la niña que fue la que provocó todo que su beatificación se aligerara, ese proceso se resumiera, y que estuve leyendo su caso, estuve leyendo incluso las declaraciones del propio doctor que atendió a esta niña, que había perdido masa encefálica y todo, algo impresionante realmente. Mira, hay cosas de misterio. Yo te puedo contar algo. Yo tengo un hermano que tuvo un accidente estando muy joven y se le salió la masa encefálica con mucho líquido, y recuerdo que el médico de ese entonces, que lo estaba tratando para sacarlo a una clínica porque no lo atendían, me dijo, pero ¿para qué lo vas a mover de una clínica a una clínica si igual va a fallecer? No tiene condiciones para sobrevivir. Mi mamá estaba aperrada con una imagen de José Gregorio Hernández, que recuerdo que de tanto apretarlo, la piernita de la imagen. Sí. Y mi madre, cuando yo vengo y le digo lo que está pasando, me dice, no, mi hijo va a vivir. Bueno, te he dicho esta anécdota porque un día estoy yo con él y él se recuerda con el brazo muy rojo y me dice, oye, pero qué dolor tan grande. Y le digo yo, pero qué pasó. No, que me inyectó. ¿Tú no viste que vino el Señor y me inyectó? Yo le digo, pero es que aquí no ha entrado nadie. Él me quedé tranquilo y yo dije, no, lo que quedó fue loco ese golpe. Cuando viene mi mamá, yo le digo, mamá, mira, Vidal José, se llama mi hermano, perdió la memoria con este golpe y que eso, porque en verdad que no lo veo bien. Y mi mamá, la respuesta que me dio, mira, a tu hermano lo operó José Gregorio Hernández. Cuando estaba, yo vi entrar a José Gregorio Hernández al quirófano donde operó. Bueno, de ese entonces, mi mamá, una fe enorme a José Gregorio Hernández, sí, con ese caso. Por eso que te digo, que la fe que los venezolanos han mostrado en José Gregorio Hernández es de hace mucho tiempo, y son muchas las evidencias. Claro que esto no se registraba, porque no había tampoco dentro de la iglesia que se hubiese hecho el seguimiento. El audio, el micrófono, José Gregorio, el micrófono. No, es que me entró una llamada, Luis. Ok, disculpa. Tranquilo. ¿Me decías? Bueno, entonces, José Gregorio son muchos los milagros que no se fueron registrando y se esperó mucho tiempo para darle a José Gregorio la beatificación. Pero bueno, hoy se ha dado, y lo importante es que el médico de los pobres venezolanos, que estuvo reconocido así por los venezolanos, aunque el Vaticano no le hubiese dado esa beatificación, hoy lo que ha hecho es universalizarse. Es decir, ahora el santo de los pobres venezolanos se convierte en el santo del mundo, para todo el mundo, y eso pues es una alegría para los venezolanos, que tenemos un hombre como fue José Gregorio Hernández, para que demostremos que no solamente lo que es Venezuela tiene muchas condiciones que hasta santo damos, y eso es importante. Sí, realmente la historia de él es una historia realmente importante, no solamente desde el punto de vista de ejercicio profesional, sino de ese empeño de ir un poco más allá. Bueno, no solamente, hay una anécdota de José Gregorio Hernández para que tú veas que era un hombre de valores. José Gregorio Hernández, cuando se fue a estudiar a la Cartuja en España, él quiso dedicarse pues a la parte religiosa, y no pudo porque era un hombre muy débil, en verdad y el clima no le era favorable. Y cuando él fue a hablar con la persona que le dijo pues que ya no podía hacer, le dijo, ¿cuál es la penitencia que yo debo hacer por no haber cumplido lo que yo quería? Entonces José Gregorio era un hombre que no le gustaba hacer el ridículo, siempre andaba bien vestido, bien peinado, con su flute bien emperifollado, como decimos nosotros. Y cuando llegó a La Guaira, él llegó con unos zapatos de colores, y era tanto respeto que se le tenía al doctor Hernández, que nadie se burló de él, porque él quiso hacer el ridículo por no haber logrado su objetivo. Y sin embargo la gente lo que decía, ¿qué le pasará al doctor Hernández que se está vistiendo así? Es más, se habla que estando en Francia,
unos amigos le mandaron unas damas para que fueran al cuarto con él a tratar de sonsacar a José Gregorio Hernández, y más bien las mujeres salieron de allí llorando al ver la espiritualidad de aquel ser humano. Era un hombre con una verdadera personalidad de un santo. Es decir, para eso yo creo que la gente nace también, porque Dios da esos dones. Y José Gregorio Hernández, el comportamiento que tuvo siempre fue de ese hombre bondadoso, bueno y dedicado a la santidad. Sí, sí, definitivamente sí. Nunca yo he encontrado a alguien que no crea en José Gregorio Hernández. En Venezuela no es posible encontrar a nadie que no crea en José Gregorio Hernández. Nunca, nunca. José Gregorio, oye, te agradezco mucho este tiempo que me has dedicado. Realmente ha sido una entrevista y más que una entrevista, una conversación sobre la realidad que vive Venezuela. Y veo que hay que seguir luchando, hay que hacer un trabajo externo, es decir, hay que apuntar ese trabajo, esa imagen. No podemos dejar que porque el hecho de que el gobierno haya nombrado, fue el gobierno que nombró, no como se hacía antes, nombró al Consejo Electoral, eso sea un signo de que realmente estamos entrando en un proceso democrático bastante importante. Creo que eso es básico, José Gregorio. Bueno, Luis, la buena noticia que te quiero decir es que aquí hay venezolanos firmes y decididos a salir de esta gracia y estamos trabajando para eso. Eso precisamente que te acabo de decir, yo tengo ya, incluso ya mañana y pasado estoy dictando este curso de 3 horas con dirigentes de todo el país, definiendo qué significa ser político y llevando la visión de lo que nosotros tenemos que hacer para salir de esta desgracia. Venezuela va a salir de esto con la seguridad de lo que habla un político con convicción de que tenemos que luchar, porque como vuelvo y te repito, los países no perecen, los países requieren ese liderazgo que enrumben a sus países al mejor destino y que haya eso, y siempre ha existido. Y ojo, y así como desde la Biblia yo siempre le pongo a la gente cuando estoy en el curso de capacitación, que me dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Hay que hacer como hizo Gedeón. Gedeón, cuando escuchar contra los madianitas, 1000 hombres, y Dios le dijo, no, llévalos a beber agua al río. Aquellos que se rodillen, que lamen agua como el perro, y agarra esos 300 hombres, y te vas a llegar en la noche, donde van a estar los madianitas reunidos, con tus cántaros, y cuando lleguen allí lo van a partir, prenden las velas y tocan las trompetas. Bueno, fue tanto la confusión que generaron en el ejército contrario, que ganaron la guerra. Bueno, Luis, nosotros necesitamos, son los hombres y mujeres convencidos de que vamos a salir de esta desgracia, de que no sean alacranes, que estén claritos lo que vamos a buscar, y esos 300 hombres lo estamos formando y vamos a salir de esta desgracia. Amén. Muchas gracias, José Gregorio, muchas gracias a la audiencia y por supuesto muchas gracias a Alexia, que siempre me apoya en estos programas. Con gusto. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, José Gregorio. Gracias a ti.